es radio. Bueno, Rosana, estamos aquí al tanto, acaba de llegar, aunque parezca por su tono bronceado, llega prácticamente de Bruselas. Ha estado este fin de semana Luis Herrero. Don Federico, buenos días. Pues un ambientazo en Bruselas. Un ambientazo en Bruselas. Te digo que ya mortecina y cadavérica. No hay cosa con cosa. Ambientazo en Bruselas. Pero no sabes cantidad de turistas había en la Gran Place. Qué barbaridad. Juerga en la morgue. O sea, estamos bueno, en manos del destino. Publicas hoy tu artículo en Libertad Digital. Es decir, en manos de algo peor que el destino, en manos de Mariano. Porque todo el partido ya tira la toalla y se da por hecho y dice, bueno, pues este nos llevará, ¿a dónde nos va a llevar? Pues con el silencio de los corderos al matadero, ¿no? Bueno, o sea, mi convencimiento es que Mariano Rajoy al final ha descubierto que es inútil que él quiera hacer determinadas cosas, que el destino pasará por donde tenga que pasar, lo tiene interiorizado, ya lo ha vivido en otros momentos de su historia y entonces ha decidido que a lo mejor que puede ocurrirle es que el destino le pille en su sitio, rodeado de su gente, sin traidores cerca, y si tiene que mejorar, mejorará, y si no tiene que mejorar, pues qué cosa más bonita que morir en familia, rodeado de un ambiente, digamos, de concordia, ¿no? A mí lo que me asombra es que llevamos ya 10 días de campaña de Pablo Iglesias. Este fin de semana Pedro Sánchez y hoy se presenta Rivera. Y estamos todavía discutiendo, Pedro J., buenos días, si hay algún pequeño cambio, a lo mejor en el gobierno o no, después de no haber hecho ninguno en el partido. Buenos días a ambos. Sí. Quiero, en primer lugar, felicitar a Libertad Digital y a Es Radio por sus estupendos resultados, tal y como lo reflejaba ayer su artículo, don Federico. Me alegro como accionista de Libertad Digital y les emplazo pues a que el próximo sábado estén presentes en la que va a ser la primera Junta General de Accionistas del Español, que sin duda va a ser la Junta General con mayor asistencia de la historia de un medio de comunicación en España. Pero si luego ya verás, cuando lleves varias juntas de accionistas y ves 15 como yo, lo mejor es que vayan los que tienen que ir para tener el quórum y luego que la cosa se desarrolle tranquilamente. Bueno, ahora, al principio efervescencia está. No, yo venía escuchándole y claro, oír ciertas cosas pues no deja de producir un desgarro, ¿no? Y con la canción a las ruinas de Itálica, con la oda a las ruinas de Itálica en el recuerdo, estos, ¿no? Pedro, hay dolor que ves del ahora. El gimnasio y las termas regaladas, leves vuelan, cenizas desdichadas, las torres que desprecio al aire fueron, a su gran pesadumbre se rindieron. Bueno, hay que mirar adelante, el panorama de los medios de comunicación en España es el que es. Desde que se desmoronó el modelo de negocio de la prensa tradicional, pues el protagonismo ya no es de los periodistas, el protagonismo es de los gestores, a menudo trastocados en comisarios políticos. Y al final, pues lo que sucede en las portadas, pues es reflejo de si el que de verdad manda es más brillante o más tosco, ¿no? Pero es lo que el estafermo ha querido, lo que este gobierno del PP ha logrado trasladar a los medios de comunicación. Y es acertadísimo el artículo de Luis Herrero de hoy, porque lo que pone de relieve es que ya no dependen de sí mismos, han renunciado a que el desenlace dependa de ellos mismos. Es cierto que en todas partes lo demás se mueve, porque la sociedad española no se resigna a conformarse con lo que hay. Y bien, pues Pablo Iglesias con su agitprop, ayer el episodio del banderazo de salida de Pedro Sánchez. Y yo he leído el discurso de arriba abajo, claro que obras son amores, ¿no? Claro. Pero yo prefiero un buen discurso que un mal discurso. Hombre, el de Pedro Sánchez fue un buen discurso y prefiero que esté la bandera de España a que no esté, porque entre otras cosas lo que tal vez
haya sido simplemente un elemento propagandístico, a partir de ahora le obliga y a partir de ahora va a estar en el recuerdo y se le va a sacar a colación si él hace políticas contrarias a los intereses de la nación. Y hoy vemos pues cómo efectivamente Albert Rivera, lo de hoy va a ser un episodio también que cambia la historia de España, un dirigente que nace de Cataluña, que se ha desarrollado en Cataluña, va a plantear su candidatura a la jefatura del gobierno de España. Le van a llamar Le Rouge, pero también habrá catalanes que vean en él mucho de Cambó. Porque nosotros hemos visto, aunque con forceps, el último intento, de que el nacionalismo mal llamado moderado, como se ha visto, de convergencia entrara en la pugna lícita por ver quién gobierna España, quién tiene la mejor idea. Es que esa fue la última ocasión, en el 86, la posibilidad de que Miquel Roca, que fue la última vez que un señor de catalán, pero es verdad que estaba ya en el Palace, pero que pudo ser presidente del gobierno de España. Pero claro, lo de Rivera tiene mucho más mérito porque es gente que nace resistiendo al separatismo catalán y que viene a Madrid, que es la única manera de resistir al separatismo catalán, con un proyecto nacional español. Yo de hecho creo que hubiera tenido sentido que hubiera sido candidato de manera sucesiva a la Generalitat y a la Moncloa. Eso pensará Inés Arrimadas, tío. Qué bien nos hubiera venido. Bueno, vamos a ver, también tengo que decir que Inés Arrimadas me causó una impresión extraordinaria el día que estuvo aquí en la tertulia, no ya por las cosas en las que estábamos de acuerdo con ella, sino por, bueno, el aplomo con el que se defendió de nuestras críticas fundadas en relación con el tema del impuesto del patrimonio. Veo que en Ciudadanos empieza a cuajar una generación de jóvenes políticos que pueden representar una alternativa muy consistente al inmovilismo de mi estafermo y tu giróvago. Es decir, realmente... Bueno, en realidad el estafermo es giróvago también. Bueno, gira sobre su eje, golpeando al prójimo. Sí, pero fijaros, y a eso nos lleva de nuevo al artículo de Luis, que todos los movimientos del estafermo son como consecuencia de lo que le ocurre, es decir, del impacto de los demás. Es decir, ninguno es propio de su iniciativa. Y ahí está como al final Rajoy ha hecho lo que quería, lo que desde el principio se vio, que él estaba muy satisfecho. Lo dijo, yo me siento cómodo y muy tranquilo con los resultados, acaba con el partido. Había ocurrido lo que él deseaba. Es decir, luego ha dicho, hemos pagado un alto precio por la corrupción. Quieres decir que Fabra, Rita, Monago, Esperanza, Luisa Fernanda, etcétera, etcétera, han pagado un alto precio por la corrupción que tú amparaste, toleraste, fomentaste y cobraste. Y cobraste. Presuntamente cobraste. Es decir, los sobresueldos venían de ahí. Aquí hay una cuestión y es inevitable volver a lo de los periódicos. A mí me produce una vergüenza infinita que precisamente el medio de comunicación que ha sido injuriado, que ha sido zaherido, al que el jefe del gobierno debe una explicación por sus insultos y amenazas en sede parlamentaria, sea el que luego le ponga la alfombra ante la supuesta reacción proteica. Se ha reinventado. ¿Pero qué se va a reinventar si su reinvención consiste en sustituir a Hernández y Floriández por los tres sobrinitos del Pato Donald? Jorgito, Andreita y Pablito. ¿Dónde está? ¿Qué reinvención? Esto es... Bueno, no te olvides de Godoy Moragas. Resumen. Jorgito. Ese es Jorjazo, porque está primero, está pero tremendo. Vamos a ver, No, sí estoy de acuerdo, Sí, pero si Moragas era un chaval que había... Si llamaba a la COPE, llamaba para ver si podía entrar en la mochila, y llamaba desde La Habana dándonos... ¿Qué paliza nos daba, pretender pues que ese chaval, aunque haya crecido, va a ser el estadista, va a ser son vividores. El cerebro electoral
Hombre, yo creo que están cumpliéndose los últimos días en los que todavía podría obrarse el milagro. Lo decían algunos tuiteros, dice, imaginaos que de repente el PP se renueva, elige a un líder joven de la generación de Sánchez, de la generación de Rivera, de la generación de Pablo Iglesias, que encima sea inteligente y esté limpio. Y esté limpio, porque cada vez que Sánchez dice yo soy un político limpio, lo que está diciendo el jefe del gobierno no está limpio. Y es verdad, no está limpio, no ya porque haya podido cobrar ilegalmente los sobresueldos, no está limpio porque mandó su mensaje de apoyo, de felicitación, de aguanta, de sigue por ahí, de ser fuerte al tesorero 48 horas después de que todos los españoles supiéramos que había aparecido el botín en Suiza. Bueno, espera. Ese es el hecho seminal de la legislatura. Bueno, lo de los Ese medios, es el momento, esa es la encrucijada del ser o no ser. Y ahí seguimos. Lo de los medios, que es fundamental, porque una democracia es un régimen de opinión pública y la creación de la opinión pública se hace a través de los medios. Hay precisamente más material hoy en los medios. Vamos con el resumen de prensa. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa. Bueno, dos diarios de tirada nacional apuestan por una fotografía de portada, la de Sánchez con su mujer, para abrir edición. Es el caso del diario ABC. Sánchez se envuelve en la bandera para maquillar su deriva radical. Y el diario El Mundo, información, noticia escrita por Lucía Méndez, una bandera de España para conjurar el miedo. Pedro Sánchez escenifica una imagen de moderación como respuesta a Rajoy. El miedo que ha traído Pedro Sánchez poniendo a los que tanto le gustan a Lucía Méndez en los ayuntamientos de Madrid, de Valencia, de La Coruña, de Barcelona, de Cádiz. Bueno, por no hablar del de Pamplona, que se lo han dado directamente a la ETA. Hasta ayer Sánchez era el mejor aliado de la estrategia del miedo de Rajoy. Desde ayer Sánchez se ha salido del guión. Sí, y efectivamente hay una contradicción, hay una cierta esquizofrenia política. Muy bien traído lo de Francina Armengol, que has mencionado en Baleares. Es una lástima. O sea, Sánchez con esta reacción demuestra que tiene más cintura política de lo que imaginábamos. Y es lo que dice Víctor Rubido en el Astrolabio, en ABC. Dice que acierta Pedro Sánchez cuando sin ningún tipo de complejos utiliza la bandera constitucional. Sí, lo que pasa es que la bandera es el símbolo de lo que ha traicionado él. Él ha traicionado a la nación. Ni siquiera se ha presentado como Partido Socialista Obrero Español en Baleares. Se ha entregado a los catalanistas en Baleares y en Valencia, capital, poniendo a un tío de Tarrasa, de alcalde de Valencia. Eso lo ha dicho Bono, que los problemas del PSOE empezaron cuando dejó de ser el PSOE y empezó a ser el PSM, el PSPV. Sí, eso lo dice Bono, que es el que se reúne con los de Podemos y con Zapatero, y el que cuando era defensa arrancó del campamento de Talar en la provincia de Lérida las piedras que señalaban a España servir hasta morir. De Bono, consejos vendo y para mí no tengo. Vamos a ver, pero si lo de menos es la coherencia de cada uno de los actores. Realmente en la vida pública, pues los que no son tenores son payasos o son jabalíes. Jabalíes están ya todos en los ayuntamientos. Yo procuro fijarme en los tenores, pero es verdad que ha entrado una reata de jabalíes en los ayuntamientos, que es lo que me llevaba este fin de semana a resucitar el famoso discurso de Ortega en las constituyentes del 31. Pero, por cierto, muy buenas las citas del malvado Álvaro de Albornoz, que algunos hacen pasar por moderado. Bueno, vamos a ver, ese grupo, el Partido Republicano Radical Socialista, el PRRS, fue el mayor responsable de la deriva de la República hacia el caínismo que llevó a la guerra civil, o en que desembocó en la guerra civil. Y es el que decía, haciéndose heredero pues de aquel prócer del trienio al que yo dedico algunas páginas en mi libro, cuando decía la guerra civil es un don del cielo. Bueno, sí. Álvaro de Albornoz cogió ese testigo y
consiguió, desgraciadamente la derecha golpista y una parte del ejército pensaba lo mismo, querían la guerra civil y la tuvieron y la padecimos todos los españoles. Bien, solo Sánchez y la bandera es la apuesta del país y de la razón en sus fotografías, sobre todo impresionante el efecto de la imagen captada por el país, una inmensa bandera. Es que parece que ha tomado posesión. Y un Sánchez pequeñito. Y pero esto está bien visto, porque hoy llega Rivera con el único proyecto claramente nacional que hay. Y antes de que llegue Rivera, hoy lunes, este fin de semana, ya ha ocupado el espacio, aunque sea en el Circo Price y aunque sea en el Circo Prisa. O sea, ya ha ocupado el espacio con el símbolo de los españoles, porque lo que se va a discutir en estas elecciones es si hay España y quién la preside. Dice Pedro Sánchez apuesta por buscar el poder desde el centro de la moderación. En el diario El País no hay editorial, sí artículo de Joaquín Prieto donde habla del presidencialismo a la americana, analiza la puesta en escena y la compara con la de Obama y dice que le preocupa sobre todo el fondo del discurso. Yo creo que lo que le preocupa es el fondo de la bandera de España. Porque los del País hay que recordar que es que Cebrián no solamente es un gran enemigo de la nación española, el que ha defendido el separatismo de Pujol, el separatismo del PSC, las multas a los que rotulan español en Cataluña, sean de Convergencia los que mandan, sean de PSC los que las doblaron incluso, sino que aparte de tener a Pujol como casero, es que abomina hasta la de la Reconquista, que llama la insidiosa Reconquista. Esta mañana en la emisora de ese grupo ya he oído críticas entre irónicas y acerbas a Pedro Sánchez por lo de la bandera. La realidad, y no sé si Luis estará de acuerdo, es que se está empezando a configurar 3 espacios en la vida española. Un espacio, el revolucionario, con los jabalíes en los ayuntamientos; un espacio, el inmovilista, el que lo fía todo al destino; y un espacio que configuran el centro derecha o el centro y la izquierda moderada, y es verdad que utilizó moderada, sedicentemente moderada. Una cosa es la praxis y otra cosa es el discurso, pero es verdad, y por eso digo que a mí me pareció un buen discurso, con una cita estupenda de Fernando de los Ríos: la única revolución que falta en España es la del respeto. Sí. Otra cosa es también lo que fue Fernando de los Ríos, pero el Cristo moderno, como le llaman en Granada. Bien, pero la cita es estupenda. Es verdad que falta la revolución del respeto en la vida cotidiana. Los aliados que la colocaron los ayuntamientos han venido a traer el respeto. Es decir, que no es verdad que la alternativa al estafermo sean los jabalíes. No, pero es decir, por supuesto que no es verdad que sea o yo o el miedo, que no es verdad que sea o yo o la destrucción del orden social. No, existen 2 alternativas, una con la que simpatizo, otra con cuyas ideas básicas no estaré de acuerdo nunca, pero cuya praxis puede y ha sido en distintos momentos de la historia de España una u otra. Desde luego, el discurso de ayer de Pedro Sánchez contribuye a centrar al Partido Socialista. Habla Luis, porque Pedro es que como lo tienen sin hablar en el español, y luego ve las portadas del Mundo, eso crea en él una cíbar. Si yo cuando veo lo del Mundo me dan los 7 males, me acuerdo de Pedro J. y digo, a mí no me pasa nada al lado de lo que le pasa a otro. No, porque yo ya miro hacia adelante, yo no estoy en eso. Yo también, pero tenemos retrovisor. Vivimos en una época en la que siempre cuando hay un mal político, la fórmula más recurrente para explicar las malas cosas que le ocurren a los poderosos es la política de comunicación. Sí. Entonces, algunas veces me han preguntado amigos míos o en actos de estos qué es la comunicación, lo cual me ha obligado a pensar a mí qué es la comunicación, y he llegado a desarrollar una teoría personal en la que creo profundamente, y es que la comunicación no es nada más que la coherencia entre lo que haces y lo que la gente sabe que piensas. Es decir, no comunicará jamás aquel que en un momento determinado se empeñe en hacernos creer que cree una cosa cuando los hechos le llevan de manera pertinaz por lo contrario a lo que dice que piensa. Y esto tiene mucho que ver con la política que estamos viviendo estos días, porque asistimos a movimientos que son pura táctica. Es decir, a mí, ¿qué es lo que me parece bochornoso de lo de ayer, de Pedro Sánchez?
que estoy absolutamente convencido de que la escenografía no responde a un convencimiento, responde sencillamente al estudio marketingiano de la gente que le rodea, diciendo, estos son tus puntos débiles, tienes inmediatamente que contrarrestarlos. En alguna crónica, perdona Luis, dice que fue un empeño personal suyo. Bueno, eso también lo dirá su equipo de comunicación, porque yo creo que el último personal que hizo fue casarse. Sí, probablemente sí. Bueno, pero al final, ¿qué pasa? Que lo fuerte, lo que tiene enfrente, lo peligroso, la alternativa entre Mariano y los jabalíes, que dice Pedro, jabalíes y criminales, es Albert Rivera. Entonces, ¿Albert Rivera qué es? Es España. Entonces, claro, ante eso, un partido que acaba de entregarle a la extrema izquierda comunista el poder en todas las grandes capitales, tiene que recordar que somos España también. Yo creo que eso puede ser que lo tenga en la cabeza, pero no creo que el partido de Albert Rivera sea en este momento su máxima preocupación. Por supuesto que lo es. No, yo creo que no, fíjate. El único que le puede quitar ese papel de centro que derrotaría a Pablo Iglesias. Él ha demostrado, como buen político que es, desgraciadamente, que su verdadera ambición consiste en conquistar esferas de poder. Sí. Y entonces, en la medida en que para conquistar ese poder ha tenido que aliarse con personas que efectivamente le producen un daño en la imagen y un daño de confianza en su electorado, él ha tenido que inmediatamente salir y vender con carácter interno, digamos, una apariencia, una especie de acto de desagravio contra aquellas personas que estaban pensando que había vendido su alma a los que no creen en la nación, a los que no creen en la moderación, a los que no creen en la sensatez. Y eso es lo que vimos ayer. No puede vender su alma. Sí, pero es tranquilizador que, aunque sea en el ámbito de las apariencias, de las tácticas políticas, Sánchez se dé cuenta de que tenía y tiene en la práctica un déficit de moderación y un déficit de españolidad. Imputable a él. A su política de pactos y a la necesidad de conseguir poder. Es una maniobra a un precio muy alto. Por eso, para mí, y yo terminaba mi artículo ayer con ese emplazamiento, la clave es, si los jabalíes vuelven a las andadas, mociones de censura al canto. Y ahí es donde tendría que retratarse el Partido Socialista con Carmona, el primero Carmona y Sánchez, desde luego. Yo creo que la escenografía de ayer y la literalidad del discurso le obliga a mucho. Y eso, es decir, al final nunca sabes cuando los políticos hacen algo, si es porque lo piensan. Fijaos en el caso que tan bien conocemos los tres de José María Aznar. El mejor Aznar surgía cuando hacía lo que le convenía y no lo que le pedía el cuerpo. Es decir, su primera legislatura fue un prodigio para España y fue extraordinariamente positiva porque estaba basada en la táctica política de compensar su imagen de conservador clásico con una capacidad de pactar con los grupos de centro que le ayudaban a completar su mayoría. Es decir, yo veo en Sánchez cintura y me gusta que haya tenido esta reacción después de haber quedado tan escorado a la izquierda. Bueno, pero dejadme, porque hay una noticia que saca el Confidencial que abunda en lo que venimos ya diciendo. El Confidencial, no el Confidencial digital, yo ya no sé lo que está en venta, lo que está a la escucha o tal y cual. Pero hay una movida tremenda. Sí, Rajoy planea enderezar su deriva mediática con premios y castigos en la subasta TDT, es esa noticia. Dice que bueno, las cartas están ya sobre la mesa, que en el gobierno son muy conscientes del daño que han sufrido en sus propias carnes con el tono editorial de algunas cadenas como La Sexta y algunos programas de Pero me da la impresión que en el Confidencial, que no es el que hubo en tiempos, no digamos cuando lo fundó Jesús Cacho, que ahora está en Voz Populi, que no se han enterado de que se ha retirado, gracias a 15 millones de euros, la demanda que obligaba a reconsiderar lo de las TDT. Es decir, había una denuncia solidísimamente fundada que no había hecho, por supuesto, la Fiscalía, ni la Comisión de la Competencia, ni la Comisión del Mercado de Valores, ni la Comisión de nada, porque todo esto de La Sexta y tal fue una cosa de Soraya, que prevaricando, que es gerundio, prevarigalupando, que queda mejor en el diccionario de autoridades, aprobó en agosto lo que había negado en julio, la absorción por La Sexta, que era su salvación. No, pero es que hay una demanda que ha sido retirada
a cambio de 15 millones de euros para que les quitaran los canales de la TDT. De manera que el estafermo puede girovagar todavía una semana haciendo lo que le dé la gana, porque hay también abierto un expediente desde hace 20 días de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre los términos de la absorción de la sexta, que han cumplido todos. De manera que mañana, si Mariano no fuera Mariano, mañana podía quebrar el país y cerrar la sexta. Legalmente, uno porque debe 2.400 millones y otro porque no cumple las condiciones de la absorción, que, insisto, prevaricando, aceptó en agosto, pese a haberlas negado en julio el gobierno de Mariano. Sí, pero eso es, él tiene ahora las cartas en la mano. Yo estoy convencido que al final se guardará la baraja y que no hará nada. Pero ni dar ni quitar, o sea, no hará nada. Claro, algo a 13TV y ya está. En las elecciones, y añade la noticia, dice, hay que recordar que los tambores de fusión que se rumorean con fuerza en torno a Unidad Editorial y Vocentro señalan al concurso de canales como telón de fondo de las principales negociaciones entre Galiano y Vergareche. Bueno, es que realmente los lectores están siendo moneda de cambio. Yo siempre digo que una cosa es dirigir periódicos para dar poder a los lectores y otra cosa es controlar periódicos para darle lectores al poder. Pues sí, señor. Y ahí es donde se ha marcado la línea divisoria entre lo que hemos hecho unos y lo que han hecho y siguen haciendo otros. Bueno. Al final la televisión está siendo la zanahoria y el palo. Ya hemos caído en eso. La Moncloa está gobernando ese territorio. Este viernes en la Junta de Accionistas, no me he referido a ello, porque además como yo hablo tanto, no es como Pedro J, que tiene un déficit de atención, pero expliqué que por fin este año hemos salido del agujero negro en el que a todos los medios privados que creímos en algo que se diseñó en tiempos de Zapatero, que Mariano dijo que iba a asegurar la posibilidad de que hubiera más grupos. El pluralismo fue famoso, un gran engaño. Nos metieron en la trampa, en una ratonera a todos. Y fijaos, ahora ya echando la vista atrás, o sea, el mismo gobierno que permitió la fusión entre la 4 y Telecinco, y que se fue el de Zapatero, y el mismo gobierno, el de Rajoy, que ha permitido a través del Servicio de Defensa de Defensa de la Competencia, la fusión entre Antena 3 y La Sexta, no permitió que hubiera un acuerdo de gestión publicitaria entre nuestra pequeña VO7 y Antena 3. Es decir que las TDTs, o sea, aquí hay una asignatura pendiente, libertad en la televisión. En España no hay libertad en la televisión, porque hay dos elementos que lo distorsionan todo. Las televisiones públicas al servicio de los políticos, que habría que cerrarlas todas, y cuando digo todas, sin excepción, y el duopolio fomentado por los gobiernos de Zapatero y Rajoy para mantener rehén al sistema de medios de comunicación en torno a dos grupos de confianza con los que siempre hay capacidad de interlocución y a los que se les imponen las presencias y las ausencias. Bueno. ¿Por qué este señor no sale en la tele? Porque la señora Soraya Sáez de Santamaría le da la consigna a uno y a otro de que este señor no salga en la tele. ¿Por qué este otro está hasta en la sopa? Pues porque la señora Soraya Santamaría está encantada y impone que este señor esté hasta en la sopa. Así es, si así os parece. Déjame, Pedro, decir que los que no estuvieron, los accionistas que no estuvieron el viernes, aunque había quórum de sobra, pero que sepan, y están los datos, lo publiqué ayer en la carta a los accionistas, que por fin hemos salido del agujero negro en que nos metió la historia de la televisión, en la que muchos, el caso de VO7, el caso de 10, de Vocento, el caso de Intereconomía, la que han machacado por activa y por pasiva, el caso nuestro con Libertad Digital Televisión, menos mal que vendimos las frecuencias a tiempo, pero aún así hemos tardado 2 años en tapar un boquete brutal que ya hemos superado. Es más, si el inútil de tu amigo Alberto Fabra no hubiera estado retrasando 4 años
4 años y se ha ido sin dar ni una radio a nadie, ni bueno ni malo, y sin conseguir que un informe técnico, que solo exige la firma de un técnico que sea del PSOE o de Podemos ahora, a ver si Chimo Puig lo hace, estaríamos en beneficios netos en todo el grupo por primera vez, después de haber superado un agujero de 2,5 millones de euros por culpa de la maldita televisión. Y por primera vez estamos en 11,5 millones de ingresos publicitarios en el grupo. Y ganamos 6 millones y pico al año, el año pasado. Y este año estamos doblando las ganancias del año pasado, que ya fueron del 14%. Esto no quiere decir que vamos a subir los sueldos en absoluto, que conste. Porque para eso ya hay otros medios que venden a tal. No. Pero lo cierto es que nos ha costado 3 años tapar ese agujero. Y nos bajamos el sueldo todos, empezando por mí, por Luis, los que aquí estamos, todos nos bajamos el sueldo, con lo cual no hemos despedido en los últimos 2 años a nadie. Tenía mucha gracia lo que decías en tu artículo de que al español le va a salir muy caro tener dinero. Tener tanto dinero. Hombre, bueno, es que me preguntaban, ¿y por qué tenemos a Pedro J si es nuestro enemigo? Digo, vamos a ver. La historia demuestra que no importa las veces que nos peleemos, al final en las batallas podemos discutir, y discutimos, pero en las guerras siempre acabamos en el mismo lado. Por eso Luis Herrero, que tiene más manía a Pedro que yo, es testigo de que siempre nos pasa lo mismo. Bueno, a los accionistas cuesta convencerlos. Lo peor no es eso, lo peor es que a los dos os gustan tanto las guerras que cuando estáis en época de paz echáis de menos una buena guerra. Pero si cuando hay una guerra tú vas el primero. No, pero a mí, ¿por qué me reclutas? Yo bueno, te voy a reclutar. Pero aquí cuando no es Antonio soy Pero yo. A esos accionistas, igual que a Debo decir que en general estaban encantados porque no esperaban un ejercicio como el que pero hemos a esos tenido. Accionistas, igual que a los del Español, que pueda sorprenderles que algunos que yo también soy accionista de Libertad Digital, habría que explicarles que el concepto no de enemistad, que nunca lo habrá, ni siquiera relación adversaria, pero el concepto de competencia en el mundo digital es completamente diferente que en el mundo convencional, porque en definitiva de lo que se trata es de fomentar juntos que se acelere la traslación de lectores, de inversión publicitaria y de influencia desde el mundo convencional en el que está sucediendo lo que ya describimos todos los días desde el punto de vista de la injerencia política, al mundo digital en el que, bueno, pues no hay nadie que visite un solo sitio de Internet. Al final, si quieres, te interesas por lo que ocurrió ayer con Pedro Sánchez, lo vas a ver en 2, 3, 4 para comparar las versiones. Además es que el consumidor de prensa digital siempre visita varios. Por eso digo, siempre. Por eso digo. Y lee artículos, y nosotros estamos ya en condición, por supuesto mucho mejor que el español, para tener las mejores firmas. El español no ha nacido todavía. Bueno, pero por eso nosotros ya tenemos preparada la cuna. El español es el mayor éxito de un medio no nacido todavía, bien, ¿no? Bien, pero es verdad que esto cuesta. Yo lo expliqué en la Junta de Accionistas, y además pormenorizadamente. El mundo digital al que vamos, y el año que viene, nosotros tenemos en Libertad Digital una ventaja sobre los demás, que es radio. Ningún medio digital tiene una cadena de radio nacional que, a pesar de todos los obstáculos, hemos sacado adelante, y además que está en beneficios. Nadie, ninguno. Porque las otras grandes cadenas están como los periódicos de papel, absolutamente quebradas, y se mantienen exclusivamente por el interés político. Si no, cerrarían o venderían sus emisoras las 3. O sea, la SER, la Onda Cero, convertida en Onda Nada después del fichaje de Herrera, y la SER 2 antes COPE. Cerrarían porque no se pueden pagar, porque están en pérdidas todas. Pero nosotros tenemos una pequeña radio nacional muy influyente, y va a ser la radio de Internet. Es decir, los medios de Internet, por supuesto los que defienden la libertad y la Constitución, para los otros que les den morcilla. Que les den guindilla. Pero eso, hay que entender que los medios digitales, las costumbres de la prensa digital no tienen que ver con la prensa escrita. O sea, que el de papel era del ABC o del Mundo o del País, etcétera, era el clásico sobaco ilustrado que se decía antes de la guerra, que la gente llevaba el periódico debajo del sobaco
aunque no lo leyera, porque era una manera, era una contraseña social. Eso, en el mundo de Internet, se acaba. Bueno, hasta aquí la prensa, ¿no? Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa. Accionista, preferentista de banca, aún está a tiempo de recuperar su dinero. En Arriaga Asociados, despacho líder en reclamaciones bancarias, sabemos cómo hacerlo. Más de 2.500 sentencias favorables nos avalan. Arriaga Asociados, pida cita gratuita sin compromiso en el 900-264-600 o visite nuestra página web arriagaasociados.com. Bueno, el Corte Inglés, Celia. El Corte Inglés, vamos a hablar de la operación verano, pero baterías de cocina. Sí, hay que empezar a hablar ya de menaje, un 20% de descuento en baterías por piezas sueltas, sartenes de la serie Prior Bra, también un 30% de descuento en recipientes herméticos Comax, pues para llevarse a la piscina, por ejemplo, ya con la comida, y luego utensilios Fischler en vajillas con diferentes motivos florales y adornos. Bueno, luego también para acompañar una cubertería de 113 piezas por 199 euros para que luzcan bien en las mesas este verano. Muy bien. Nugel Anzulé. Hoy Albert Rivera. Albert Rivera, Albert sí. Rivera tiene a las 12 un pequeño problema de pérdida de cabello por la zona frontal. Nugel Anzulé tiene, que es muy bueno. Cebolla, glucógeno marino. Eso es que se aferra, que te coge el folículo y te lo blinda. Bueno, combina lo que es la tradición, lo tradicional, con la investigación que se está desarrollando para estimular el crecimiento capilar, dotar de más brillo al cabello. Que ya hay varias falsificaciones que no son Nugel Anzulé. No, pues dicen champú de cebolla, pero han imitado hasta el frasco. Es asombroso, eso es la prueba del éxito. No, pues que se fijen, es Nugel Anzulé y lo pueden encontrar en farmacias, para farmacias y en herbolarios. Con Nicolás Cela, aunque no le haga falta a Inés Arrimadas. ¿A Inés Arrimadas? Sí, ¿tú crees? Pero tú sabes lo que es una campaña en Cataluña siendo de Jerez. Bueno. O sea, es que solo por eso ya merece. O sea, bueno, ella ya es diputada, ahora será portavoz. Sí, tiene el nivel C de catalán y es muy lista, es guapísima, es listísima y pero tal. Bueno, para pero reforzar, aún así, sí, lo que con se le viene jabalíes, anda que en Barcelona, bueno, pues, ahí no hay jabalíes, ahí entran las sabandijas. Colacel la va a ayudar a regenerarse por dentro para que se note por fuera y además si se toma 1 o 2 sobrecitos al día lo va a tener fácil. También lo puede encontrar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Una pausa y seguimos. Con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Buenos días, ¿Cómo Federico. amanece la bolsa? Bueno, pues muy buenas noticias. El IBEX 35 se está anotando más de un 2% en este momento, en 11.200. Por encima de los 11.200 puntos se está cotizando, todos los valores del 35 están en verde. De hecho, las bolsas europeas todas se esperan, los futuros es que las aperturas sean al alza, esperando ese acuerdo con Grecia. Parece que hay cierto optimismo a que las negociaciones estas in extremis de hoy, estas grandes reuniones que se van a producir hoy en Bruselas y que se esperan se prolonguen probablemente durante la noche y la madrugada. Veremos seguro una jornada grande de dimes y diretes en los pasillos de la sede en la Unión Europea sobre este asunto y veremos cómo influye. De momento en el bono español a 10 años te puedo decir que está en el 2,32%, la prima de riesgo por encima de los 150 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Depende de lo que suceda hoy y de lo que se declare o no mañana, pues me imagino que las bolsas reaccionarán en consecuencia. De momento la volatilidad sigue siendo alta. Muy bien, una noticia de interés general. Pues ha muerto James Salter, el escritor ha fallecido a los 90 años de un ataque al corazón. Cuando tenía 87 publicó su última novela, Todo lo que hay, en la que invirtió más de 30 años de su vida. Siendo adolescente fue cadete en West Point y posteriormente piloto de guerra durante 12 años y fue estando destinado en Corea cuando decidió dejarlo todo y convertirse en escritor. Sus experiencias en acciones de combate, también sus vivencias y sentimientos dieron lugar a algunas de sus novelas como Juego y Distracción y Años Luz, o también a su biografía, Quemar los días. Bueno, Salter ha sido uno de los grandes escritores del siglo XX, sin lectores, es como decían de Velázquez, que era un pintor para pintores, pues Salter ha sido un escritor para escritores y para críticos, pero extraordinario. Años Luz y Juego de Distracción son, después de Truman Capote, para mí lo mejor que se ha hecho en Norteamérica. Y desde luego, Salter, que era un tipo elegante, guapo,
pequeñito, recortadito, estilo Humphrey Bogart y tal, pero muy guapo. Hubiera tomado café con la Delta Q. O sea, porque era el estilo, este es el estilo americano, elegante, clásico, de West Point, o sea, de la guerra de Corea, en fin. No está mal, su novela Pilotos de caza no está mal, pero las buenas son Años Luz y Juego y Distracción. La última, la de quemar los días, podía haber quemado el manuscrito, etcétera. Pero era tan guapo y ligaba tanto que, claro, al final en las memorias se le acumularon las mujeres y al final es un follón esa novela. Pero esto con un café o 2 se lo termina. O sea, con la Delta Q regalamos 100 cápsulas como esta, 70 de café, de 7 clases de café y 3 de infusiones, y además estas 2 tazas de cerámica, también con la cucharita, que queda también de cerámica, más firmadas y tal, de la mañana. Muy bien. ¿Por qué? Por un precio ridículo, o sea, 69,99 euros. Lo consiguen en la tienda de libertaddigital.com, o bien llamando al 902 071 700, 902 071 700. Y hay tweets en abundancia. Y nadie se cree lo que hizo ayer Pedro Sánchez en general, en líneas generales en Twitter, en @lamanana de FJL, dice Lorenzo que es muy inocente creer en lo que hizo ayer Pedro Sánchez. Francisco Alberdi dice que fue una decisión de última hora, que el sábado por la tarde estaban como locos desde el PSOE buscando banderas de España. Estaban dudando entre el arcoíris, la pirata. La pirata es la que ha quedado el quiche. José Sánchez dice, se pregunta, ¿todavía creen en el PSOE? Y nos envía una serie de fotografías, pues de Zapata, de la presidenta del Parlamento de Navarra, de Ada Colau, de Carmena, de los dirigentes de Podemos en Zaragoza saliendo después de... Bueno, en fin, con una aparente tajada monumental. ¡Qué vergüenza! John dice que solo es un postureo electoralista tras haberse entregado a los antisistemas. Y Misca, sobre otra cuestión que se ha tratado en la mesa, dice que cuando los medios de comunicación han sido independientes. Os preguntan, ¿cuándo han sido? Cuando la prueba de que han sido independientes son las veces que nos han echado. O sea, los medios no son independientes, los independientes son las personas que hacen los medios de comunicación. Pero aquí reunimos varias expulsiones. Este verano voy a reeditar un ensayo que saqué cuando reñí con Aznar y los medios de comunicación, y lo repasé el otro día. Las fechorías que ha hecho la derecha. La izquierda nos disparaba de frente. Y a este señor lo echaron de Diario 16 y después del Mundo. Luis Herrero y yo constatamos, nos han echado el mismo día, además, de Antena de Radio y de Televisión. Sí. Que fue el mismo día. Eso es un récord, ¿eh? Tienes 2 trabajos y perder los 2 en el día, eso tiene un mérito enorme. Y yo recuerdo además como Carrascal se quedó, que estaba muy a la derecha, no ya nuestra, sino de Gengis Khan, pero porque dijo que la empresa hacía muy bien en quitar tal. Antes cuento también cómo le preguntaron a Rafa Ansón qué iban a hacer contigo y conmigo, y dijo, esa una manera delicada, esos a la puta calle. Y por supuesto se lo dijo Aznar, y por supuesto nos fuimos a la calle. Y hemos salido de todos los sitios, o sea, pero al final aquí estamos. O sea, los medios de comunicación no son en sí independientes. Son independientes y son fiables las personas que hacen los medios de comunicación. Los medios pueden cambiar, mañana te pueden comprar. Esta empresa no, porque el accionista soy yo. El Español está Pedro J. Pero si no eres el dueño, que es lo normal, cualquiera puede comprar una empresa y puede echar a los que están. Pero tú sabes que Menganito se ha mantenido, y si lo han echado de un sitio, buena señal. Hay algún caso que es por inútil, pero esos lo vuelven a coger otra vez. Y algunos que han fracasado en todos los medios. Pero lo normal es que cuando alguien lo echa y funda otro medio y otro medio y otro medio, y aquí ya llevamos 2 o 3, o sea, pues al final te sigues, te gustarán o no te gustarán, pero tú sabes que son de fiar. Que no te puedes fiar es de los tíos que ponen y quitan, directores de periódico, de esos no te puedes fiar. Bueno, a mí hay muchas personas que me dicen, bueno, pero ¿usted qué necesidad tiene ahora de volver a poner en marcha nada? Si, bueno, pues usted ya, 34 años director de periódicos, usted dedíquese a sus libros de historia. Bueno,
Yo creo que está en nuestra naturaleza el vivir como periodistas, y yo creo que es la manera más digna que hay de invertir el propio tiempo en este mundo, ¿no? El tiempo y el dinero. El otro día me hacía una entrevista y ¿usted qué es lo que mejor ha hecho en la vida? Y yo perder dinero. Yo he perdido una cantidad de dinero, siempre he tenido el don, pero y lo a gusto que estoy. Porque tú te quejas, Luis, porque tu naturaleza es la queja. La mía no, la mía es la euforia de la... O sea, yo nací para la infantería, la fiel infantería era yo, o sea... Porque siempre me ha gustado pelear. Yo por la mañana me levanto con ganas de atizarle a Zapata. Bueno, o sea, Zapata... A Zapata y a los que aceptan la censura de Zapata. Que manda narices. Hay un momento... Zapata. O sea, te censura un periódico como El Mundo. En esa entrevista, en el suplemento Crónica, la entrevista se la hace Javier Negre. La introducción es la siguiente. Dice que Guillermo Zapata no está para bromas de mal gusto, está agotado, lleva varios días de ronda mediática pidiendo clemencia. Tras meditarlo bastante, acepta recibir... Es mentira. No ha pedido clemencia en ningún lado. Esa información es falsa. Con una única condición, no hablar de sus polémicos tweets. Es entonces, cuando ya ha empezado la entrevista, cuando le realiza la siguiente pregunta, que nosotros hemos estado desde primera hora de la mañana escuchando el audio. Dice: ¿sería una prioridad para usted inaugurar un monumento que le propusiese un vecino para recordar a las víctimas de ETA? Y él contesta que lo vería como una propuesta de cualquier otro vecino, si se seguirían los procedimientos normales. Luego le repregunta el periodista: ¿hay personas que después de leer en su timeline han tenido que cerrar el cementerio de Alcácer para que Irene Villa no vaya a por repuestos, dudan de su respeto a las víctimas de la banda terrorista? Sí. Es decir, trata de meter ahí la cuña el periodista. Y es entonces cuando apunta Javier Negre, la asesora de prensa se enfada y nos emplaza a cambiar de tema. O sea, va con su asesora de prensa que corta la entrevista. El comisario Zapata va con su subcomisaria de prensa. Y ya le pregunta que si va a hacer cambios internos en la vergüenza es que un director permita que haya censura por parte de un sujeto que estaría procesado en cualquier país europeo, no digamos en Norteamérica, y desde luego que no debería ser ni concejal. O sea, un tío que no vale para concejal de cultura y vale para ser concejal de Fuencarral, El Pardo y Villaverde, pero ¿qué han hecho en el Fuencarral, Villaverde y El Pardo para meter a este sujeto? Dice: ¿por qué me lo dice usted a mí? Porque es usted el que se ha burlado de las víctimas del Holocausto, de las víctimas del terrorismo, de las niñas de Alcácer y del padre de Marta del Castillo, el pobre que anda por ahí buscando a su hija. Qué gentuza, señor. Bueno, antes de ir a los oyentes, Silvia, recordemos, porque solo quedan ya 2 días. 2 días, tenemos una llamada de Orange a todos los accionistas de Yastel. Quedan solo 2 días para que pueda acudir a la oferta pública de adquisición de sus acciones formulada por Orange. Orange le ofrece 13 euros en metálico por cada una de sus acciones de Yastel. Esta oferta está valorada positivamente por el Consejo de Yastel. Acuda a su banco o entidad financiera si desea aceptar esta oferta, porque llamadas como esta tienen un plazo limitado. Infórmese en la web opaorangeyastel.com o llamando al teléfono gratuito 900-838-454. 900-838-454. Para más información, consulte el folleto de la OPA autorizado por la CNMV. Bueno, Maite Loureiro, los oyentes, aunque indignados, están cautivados por el símbolo. Es que al final, de la bandera española, es que al final, sí, pero al final eso demuestra el acierto del tío. Sí, están las divididos. Cosas como son. O sea, porque mira que lo tenía difícil, ¿eh? Después de haber entregado a España Podemos, y el tío ¡fap! Se ha sacado de la chistera no un conejo, sino nuestra bandera. Oye, y quieras que no, pues todos entramos al noble lienzo. Están cautivados en ese aspecto, pero dicen que siguen sin fiarse de Pedro Sánchez, y recuerdan algún capítulo que nada más llegar al Partido Socialista ni siquiera respetó lo que su propio partido había acordado con Bruselas. Y votó en contra también de los socialistas europeos. Sin embargo, hay algunos que les parece bien y que incluso le emplazan a que utilice también, ya de paso, el himno español al final de los actos. Lo que llama a su cofrade Pablo Iglesias, al que le ha dado el poder, la cutre pachanga fachosa. O sea, porque es amigo de Alfon, al que defendía, condenado a 4 años por terrorismo, por llevar 2 botellas de líquido inflamable con metralla. Dice que es injusta la condena de Alfon, mientras los ladrones de los bancos, no, los ladrones de las cajas son los que te han dado a ti el poder en Madrid. O sea, en fin, vamos a los oyentes. Es la mañana. El banderazo de salida que dice Pedro, que está bien visto. La verdad
es que yo creo que al final algo tiene España cuando la bendicen y cuando la maldicen. Ha sido sacar la bandera y ¡bum! Para bien y para mal. Sí, pero aún así siguen sin fiarse del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Y por cierto, hablan también del Partido Popular y vamos a escuchar la otra parte del tema de los desahucios, es decir, la persona que tiene un piso en propiedad y que ve cómo no le pagan ese alquiler, qué es lo que tiene que hacer y también qué ha sucedido con el gobierno de Rajoy, con los impuestos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana han apoyado compromiso en el Ayuntamiento para que se quite el himno nacional de la procesión cívica del 9 de octubre. Menos tonterías y más hechos y más defender las autonomías duras, la bandera de España y los símbolos de España. Si es que nada más llegar a la Secretaría General le dijo a sus 16 eurodiputados que votaran en contra de Juncker cuando estaba firmado por Rubalcaba. Pero es que alguien puede creer a este señor que es mentiroso compulsivo. Impresionante el baile de los camaleones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras los acuerdos municipales y autonómicos. Y como remate, el travestismo con la bandera de España para disimular. Es un hecho relevante que Sánchez haya visualizado la bandera de España. A muchos izquierdistas seguro que se les ha puesto la carne de gallina. Venga, Sánchez, al comienzo y final de tus actos, que suene el himno nacional. Aquí no hay un gobierno que pueda meter al Kichi, al alcalde de Cádiz, en la cárcel, simplemente por el mero hecho de una desobediencia, de quitar la bandera de España, quitar el retrato del rey, poner un anarquista. ¿Pero en qué país vivimos? Cuando llegué a Hacienda, porque me han dejado de pagar el alquiler que tenía y yo no puedo dejar de pagar el IVA. Pero esto se ha cambiado la ley, le pregunté al funcionario. No, el cambio de no pagar el IVA hasta que no se cobre es para las grandes empresas, señora. Pues nada, muchas gracias. Que nada, y que don Mariano siga. Bueno, el Kichi, es que yo veía en el artículo de Pedro, claro, como tiene que meter tantas cosas, como no está con toda la redacción para poderle aleccionar sobre todo lo que pasa en el mundo, España y sus alrededores, claro, tiene tal. Pero ese, no sé qué, se cae de la cama, y yo pensé que era una metáfora un poco indiscreta sobre Teresita Rodríguez, y digo, doña Teresa Rodríguez, que es una imponente presencia física. No puedo decir lo mismo política, pero en fin, ahí está, y Kichi, que es su actual novio, porque quitó el retrato del rey, quitó la bandera de España, de la de Cádiz, y ha puesto a Fermín Salvochea. Sí, la verdad decía, es que caer de la cama, y es que murió así. Sí, vamos a ver, Fermín Salvochea fue un personaje notable, sí, un personaje galdosiano, sí, en el sentido turbulento del término, además muy característico en su efigie, porque llevaba lentes negras, porque tenía los ojos muy delicados y sí, era casi albino, ¿no? Y entonces él era de una familia muy acomodada de Cádiz, de la burguesía comercial, y pues en Cádiz hay una tradición revolucionaria, liberal, libertaria, pues que viene desde la Constitución del 12, luego el trienio, sí, en fin, es la cuna de tantas experiencias, y en la gloriosa Salvochea se pone a la cabeza de la revolución que derroca a Isabel II, que también parte de Cádiz, porque estaban Serrano y Topete, sí, sí, refugiados en la escuadra en Cádiz, y desde ahí lanzan la revolución. Y luego, cuando viene la Primera República, siempre se ha hablado del Cantón de Cartagena, pero muy poca gente sabe que también existió el Cantón de Cádiz. Y el jefe del Cantón de Cádiz, como alcalde electo de la ciudad, fue Fermín Salvochea. Luego se hizo de Kropotkin, sí, del anarquismo, el príncipe Kropotkin, de la conquista del pan, exactamente, en su caso, siendo príncipe, sería del bollo. Y luego pasó varias largas temporadas en la cárcel, y hay que reconocer que luego él fue coherente y vendió todas sus propiedades, sí, y las repartió entre los pobres, y era tan austero en su manera de vivir que solo tenía una tabla para dormir encima en el empedrado, y una noche se cayó de la tabla, se partió las vértebras, se desnucó y se murió. Se cayó de la cama y se murió. Se cayó de la cama y se murió, así fue. Qué ejemplo. Es decir que, hombre... Hay que decir que la Primera República, la que traen Salvochea y compañía, tenía la bandera nacional, por supuesto la bandera nacional, o sea, no la tricolor grotesca,
O sea, que hasta los cantonalistas entendían que la nación española era la nación española y no era la república. Era la bandera tricolor y en el escudo... la bicolor. La bandera bicolor, roja, amarilla y gualda, y... la corona murada ponían... no, quitaron la corona del escudo. Le quitaron la corona del escudo. Hombre, hay una parte en el discurso de Pedro Sánchez que entronca no con la Segunda República, sino con la primera, que es esta cantinela del federalismo. Dice, una España federal en una Europa federal. Hombre, si Europa va a ser federal, más nos conviene llegar con una España lo más homogénea, es decir, podemos ser la California o la Florida de los Estados Unidos de Europa. También podríamos ser Alabama. No lo descompongamos en múltiples condados. Y yo le recordaría a Pedro Sánchez el gran día que él invoca a Fernando de los Ríos, el gran discurso de Jiménez de Asúa en la ponencia constitucional de la Segunda República, cuando expresamente dice no, federalismo no, nosotros defendemos el PSOE, el Estado integral. Y así se tituló finalmente el Estado integral, que incluía la posibilidad de algunas autonomías regionales. Exactamente. Es decir, se llama así, Estado integral. Como diferenciado del federalismo, que se veía que aquello no podía funcionar, el federalismo disgregador y el centralismo inmovilista. Por lo tanto, buen paso el de la bandera. Vamos también a por el himno, a ver si le ponemos letra. Y a ver si cambiamos el seleccionador. Y a por el Estado integral, Pedro. Bueno, Aigón, esto es fundamental, porque tal y como están los ayuntamientos necesitamos seguros de vida. Y cada concejal suelto por ahí, tremendo. Y además no será por el precio, porque es desde luego muy barato, nos cuesta lo mismo que un café o que un periódico al día, y a cambio, pues nos protegemos nosotros y a nuestra familia. El teléfono al que tienen que llamar es el 900-177-177, 900-177-177. Bueno, ¿y en el Corte Inglés, Elia? Pues en el Corte Inglés vamos a hablar ya del curso que viene, porque los niños tienen un 20% de descuento en el catálogo de juguetes, pero los padres tienen que ir pensando ya en septiembre, en comprar los libros de texto. Además, aunque parezca increíble, bueno, desde que se cargaron lo de las cooperativas y todas estas cosas, que eran inventos naturales, racionales de la sociedad civil, pues todo al final se lo acabaron cargando, que abarataban los precios. Pues claro, que quieren los padres abaratar los precios, bastante cuestan los uniformes de los niños y las actividades extraescolares, pero es que encima se acaban los libros, esos libracos infectos que rompen la columna vertebral de nuestras criaturas sin meterles nada en el cerebro, esos 8 tomos que llevan en unas mochilas terribles. Bueno, ahora ya mejor las llevan con ruedecitas, pero es que se acaban los ejemplares, es increíble, pero se acaban los libros de texto. Sí. Ya que cada vez hay menos niños. Bueno, pues se acaban. Bueno, tenía un profesor yo, don Rufino, que decía que sois pasealibros o estudiantes. Pues como el sobaco. Y nos decía engaña padres y todo, imagínate. Era muy duro, era muy duro. Bueno, un 5% de descuento en corticoles, papelería, lo puedes canjear ya también. Y en la cuenta abierta de la vuelta al cole, pues tienes muchas ventajas, porque lo financias en 9 meses, los libros de texto, y puedes empezar a pagar el 31 de octubre. O sea que todos son ventajas. Pues muy bien, me parece muy bien. Nos llegan... Sí, llegan noticias. Además tenemos una noticia, Federico, de última hora, porque 3 alpinistas españoles han muerto en Kirguistán por un alud. Así que esta es la última hora. De momento no hay detalles, pero bueno, 3 alpinistas españoles muertos en Kirguistán. Bueno, en la crónica rosa, Isabel González, buenos días. Bueno, todo está este fin de semana, todo ha sido hablar de Mario, Isabel y Mario. La verdad es que no han contado nada que no hubiéramos contado ya la semana pasada. Es más, algunos no han contado más que la mitad de lo que contamos, por cierto, sin citar y además contándolo mal. Porque esto a veces conviene citar las fuentes. Suele pasar, por desgracia, en esta profesión. Sí. En cualquier caso, algunos hablan de el divorcio de los 10 millones de dólares, de euros, quiero decir. No tienen ni puñetera idea de lo que tiene. Empiezan por no contar las casas de Lima. Es que yo no sé, tampoco es tan difícil. Dice, vamos a ver, Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, casas en Lima. Le quitó Fujimori unas casas que luego le devolvieron.
Bueno, pues entonces tienes Madrid, Londres, Nueva York, Manhattan, un dúplex imponente, y Lima. Y sociedades, Federico, Pero que no se pueden indagar sobre de a quién corresponde. Bueno, ¿no? sí se puede, porque de Vargas Llosa S.A. o S.L., la administradora era Patricia. Era. O es. Creo que era. Creo que lo no cambió sé si él poco tiempo después de empezar a gestarse este romance. Pues eso ha sido a la vez, y además, como a Mario siempre le ha gustado el dinero, eso sí que es una pista. Pero la cifra que se da en todos los medios empezó todo el 22 de febrero. Ja y ja. Bueno, en cualquier caso sí que hay personas que están viendo, o sí podemos contabilizar cómo va a crecer su patrimonio en caso de que hablen del romance, y son Ana Boyer y Tamara Falcó. Tú sabes que ellas cobraban como unos 8 o 15.000 euros por fotocall, que se dice pronto. Pues esta cifra ha subido a 30.000. Están deseando que aparezca en cualquier tipo de sarao o la hija de Boyer o la hija del Marqués de Griñón para que hagan sus primeras declaraciones sobre el tema y de esta forma pues enriquecer un poquito toda esta historia. ¿Pero no saben que no pueden decir lo de mamá? Bueno, que no pueden. ¿Será que no quieren? Si no, pueden no ellas... No pueden, porque si no, mamá, ¿cómo quedaría? Mamá es la que debería hablar. Mamá es la única que no puede hablar. ¿Cuándo va a decir? O sea, estaba muriéndose Miguel cuando yo, Isabel, no sé, leía La fiesta del chivo. Vino un hombre que me consoló, porque los últimos años fueron muy malos, fueron todo terrible, él estaba solo también. Lo mejor es que Patricia se fue a cuidar a Olga. Olga es la madre de Patricia, pero era la hermana de la primera mujer de Mario Vargas Llosa, de la tía Julia. Sí. Entonces, que en el momento en que se va a cuidar a la hermana de la tía Julia, Mario, como dicen en Cuba, le ponga los tarros y se vaya con Isabel, hay algo de justicia poética, de cierto equilibrio erótico universal. Yo ya te digo que esta es una de esas historias que no van a pasar, porque es verdad que nosotros aquí hablamos de muchos personajes famosos y dices, bueno, pues cuanto más tarde en hablar, más subirá el pan. Pues en este caso va a ser así. Pero vamos, la levadura que se ha echado toda esta historia me parece que se queda corta. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otro matrimonio malavenido que está separado, fíjate, en este caso... Digamos que bajamos un poquito el escalafón. Amador y Rosa Benito. Sí, ¿Sabes que se han quedado los dos en el paro de golpe? Amador ha perdido su butaca en Mujeres y Hombres y viceversa, y Rosa Benito ha recibido una llamada de Sálvame diciéndole que de momento no se presente en el plató. O sea que tenemos problemas económicos es seguro a la vista. Que es Sálvame, no es Carmen Jara. Es Sálvame, yo creo. Es que a lo mejor Carmen Jara dice, llamo de parte de Sálvame, que quedas desconvocada, ¿no? Bueno, pues hablaremos de eso y de las bodas futboleras y de los bautizos del fin de semana. Ha habido uno, el de Cala, la nieta de Tita Thyssen, hija de Borja y Blanca, parece Juego de Tronos, ¿verdad? Que se llama Cala, hermana de Eric, Sacha y no sé cómo se llama el tercero en discordia. Pero ¿cómo se va a llamar una niña Cala? Entonces el niño que se llamará Golfo, no sé, pero Cabo. La han bautizado este fin de semana, ha sido el Padre Ángel, si no me equivoco. En la iglesia el Padre Ángel, por lo menos. Como las flores, ¿no? La Cala, la Caleta. Cala con K. El otro niño se llama Enzo. Enzo, Eric y Sacha. Hermanos de Cala, hijos de Borja y Blanca, nietos de Tita Thyssen y el varón. El Juego de Tronos. Pues eso. Y quienes no estaban en la foto, por lo menos para pesar, eran... Tita Thyssen y el varón, ¿de dónde te lo has sacado? Bueno, son hijos del Manolo este. Sí, pero Borja era el hijo del varón reconocido también. Sí, no, una cosa es que está reconocido. Bueno, pues podemos decir Borja Nieve. ¿O cómo Borja, eso es. ¿Cómo se dice? Borja Nieve, sí, Borja Snow. Un Snow. Pues eso. Esto es metáfora, quede claro, es totalmente metafórico y homenaje al Juego de Tronos. Y no han estado Sabina y Carmen, hijas de Tita, y hermanastras. Bueno, ya no sé cómo va esta historia, Luis está a punto de tener un dolor de cabeza. No, ¿Tú sigues Juego de Tronos, Luis? Sí, bueno, hasta donde llegan mis entendederas, que es hasta, o sea, me lío de tal manera que ya no me acuerdo de cómo murió fulano y de qué estirpe viene Mengano. No, la estirpe además se confunde, no es que son bastardos, hijos del incesto y del vicio. Sí, algunos del diablo, o sea, no, pero es una serie impresionante. Bueno, ya demasiado enrevesada para una persona tan torpe como yo. Una serie negra, no negra. O sea, el que inventó la antracita
y se quedó a oscuras. O sea, una serie francesa que se llama Braco, que se estrenó ayer, se estrenó este fin de semana en Movistar, es lo más negro, lo más cruel, lo más duro que yo he visto. O sea, True Detective es Walt Disney, La Sirenita, al lado de esto. ¿Pero está bien hecha o no? Muy bien hecha, es el estilo polar, que eso lo hacen muy bien los franceses, siempre tienen una tradición de novela negra, pero es un grupo de policías que están ya al otro lado de la ley para perseguir a los delincuentes, pero lo típico, que para matar a un tío que van a soltar porque ha corrompido a un abogado o a un juez, pues empiezan a estar fuera de la ley. Y llega un momento en que los policías no pueden controlar sus propios delitos. Los de asuntos internos, dirigidos por una rata albina, pues van a por ellos. Y entonces es una carrera a ver cómo van tapando los crímenes con más delitos y más crímenes para impedir que el criminal que los quiere echar, que es mucho peor que ellos, se haga con la policía. Pero el aspecto que da Francia, o sea, una Francia, vamos, es que parece que lo haya pagado Hollande o Pablo Iglesias, no sé cómo se llamarán allí los de Podemos. O sea, es impresionante. Braco, la recomiendo. Es de una calidad, pero solo para estómagos fuertes, ¿eh? Y gente que crea en el Estado de Derecho, pues a lo mejor puede abstenerse. Bueno, pues... en 5 minutos vamos con todo esto. Bueno, pues vamos y volvemos.